Badajoz en Banco Caja 3. Le agradecemos al compareciente don Alfonso Macías Gata el haber acudido a esta llamada para compartir ante todos los miembros de esta comisión pues lo que sin duda serán cuestiones importantes y que han fundamentado precisamente su creación. Como ya le habrán comentado, habrá seguido parte del desarrollo de esta comisión, su presencia hoy aquí ha sido motivada por la petición conjunta de todos los grupos parlamentarios y, en definitiva, dentro de lo que es su conocimiento que pudiera tener acerca de ese proceso de integración y de la situación actual en la que se encuentra Caja Badajoz. El modus operandi que llevamos durante este proceso en la comisión con todos los comparecientes se divide en tres partes. La primera parte, que consistirá en un periodo de 10 minutos en el cual usted, dentro de lo que es su conocimiento de la situación, podrá abordar de manera personal pues todos aquellos aspectos que les parezca importante de resaltar, de reseñar o simplemente de poner la base para lo que posteriormente será la segunda fase de esta comparecencia, que son durante un periodo máximo de 30 minutos, cada uno de los 4 grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor, dispondrán de ese tiempo para, en su comparecencia, seguir un proceso de pregunta-respuesta. Es dinámico y al final resulta realmente prudente dentro de lo que son los términos que tanto por parte de los grupos como por parte del compareciente se pretenden en definitiva. Y al final, la tercera parte, para cualquier circunstancia que pudiera quedar poco clara o que usted quisiera apostillar o clarificar, dispondrá de un máximo de otros 10 minutos finales. Señor Macías, ¿ha entendido todo el proceso? Sí. Bien. Únicamente hacerle la advertencia, cual es preceptivo, que en virtud del artículo 502, párrafo 3 del Código Penal, está obligado a decir verdad. También está en su derecho a no contestar a las preguntas que entienda oportunas. ¿De acuerdo? Pues sin más, si le parece a sus señorías, damos comienzo una vez más a la sesión de la Comisión de Investigación No Permanente y comenzamos con sus 10 minutos. Sí. Muy buenos días. La verdad que, vamos, que es un placer el estar aquí, como miembro del Consejo de Administración durante varios años y vicepresidente durante el último año, para comparecer y tratar de aclarar en la medida de lo posible todo lo que yo pueda manifestarle para tratar de que se clarifique todo lo que la Asamblea demande. Y decirles que el proceso de integración de Caja Badajoz en un primer momento en un SIP con otras 2 entidades y posteriormente en una entidad mayor, bueno, pues fue un proceso que se desarrolló, todo viene a partir del año 2009-2010, donde los requerimientos tanto del Banco de España como de las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda nos van manifestando, que es el hecho de que la entidad en la que nos encontramos debe de seguir un proceso de fusión con algunas entidades mayores, porque los requerimientos que nos están haciendo es que se vaya alcanzando un volumen. Lógicamente, a lo largo de este proceso son varias las entidades con las que se contacta, principalmente por el presidente de la Caja Badajoz y por el director general, aunque lógicamente nos lo pone en conocimiento a todo el resto de miembros del Consejo de Administración. Y bueno, llega un momento en que de todas las opciones que se barajan, pues la opción de las otras 2 entidades con las que nos formamos por parte de un SIG en un principio, que son Caja Círculo y la Caja Inmaculada de Zaragoza, bueno, pues consideramos que es la mejor de las opciones. Quizás a lo mejor porque son cajas de un tamaño parecido a la nuestra
y bueno, y eso nos lleva a que tomemos esa decisión. Son decisiones que evidentemente se van tomando en unos momentos en los que las situaciones son cambiantes. Ojalá hubiésemos estado en un proceso un poco más estático, pero el proceso era totalmente dinámico. Las variaciones eran de un día para otro y tomar decisiones en esas circunstancias evidentemente no es sencillo, pero estamos allí y hay que tomarlas. El proceso tal y como se desarrolla, bueno, pues tal y como se desarrolla el proceso, evidentemente que partamos de una situación inicial en el que aparentemente el proceso que vamos a tener del SIP con las otras dos cajas que he mencionado era un proceso para nosotros bastante ideal, porque la situación geográfica que nos quedaba a nosotros, tendríamos ahora mismo la posibilidad de controlar por parte de la Caja Badajoz toda la zona del suroeste peninsular, tanto español como portugués, porque no había solapamiento por parte de las otras dos entidades. Eso era la situación ideal de partida, lo que evidentemente desconocíamos y no nos podíamos nunca imaginar es lo que nos íbamos a encontrar después de haber puesto ya en funcionamiento el SIP, porque el SIP entra en funcionamiento el 1 de enero del año 2011 y durante el mes de enero del año 2011 nos viene una comunicación del Banco de España diciéndonos algo que evidentemente no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos visto en un principio. Eso lógicamente nos lleva primero a una situación de indignación, porque yo particularmente considero que era, no quiero quizás excederme en la palabra, pero vamos, no difiere mucho de la palabra estafa por parte del Banco de España, de lo que nos habían hecho. Yo no creo que haya derecho a que se haga eso, porque Caja Badajoz era una caja solvente y, bueno, si resulta que el Banco de España está para tratar de controlar a todas las cajas, pienso yo que no hay derecho a que nos traten de meter una caja buena, muy buena, consideraría yo, como era Caja Badajoz, con dos cajas que quizás dejasen bastante que desear. Pero bueno, el proceso fue así y la verdad es que nos vino así impuesto por el Banco de España. Ojalá hubiésemos tenido más libertad para obrar de otra manera y ojalá las circunstancias funcionasen de otra forma. Pienso, y os lo digo sinceramente, que no hay derecho a que el Banco de España hiciese lo que hizo con nosotros. En resumidas cuentas, a partir de ahí, bueno, luego hay un proceso por el cual la participación que tenía Caja Badajoz en un principio, que era una participación, la participación del 24,5%, era una participación viendo el nivel de activos que se tenía con el resto de las entidades. Entiendo yo que esa participación, se podría haber tenido más participación, pero era lógica y normal, siempre y cuando esos activos hubiesen sido activos normales. Evidentemente lo que no podríamos imaginar era lo que había detrás y que el Banco de España sabía y, lógicamente, premeditadamente nos ocultó. A partir de ese momento, después de haber firmado el SIP, nos dicen que, claro, que hay una serie de penalizaciones y que lo que nos queda es seguir para adelante y tratar de negociar con las otras dos entidades para que la participación nuestra se ponga un poco más en su sitio. Pero claro, volvernos para atrás era un tema complicado porque ya teníamos firmado el acuerdo del Sistema Institucional de Protección y las penalizaciones estaban ahí y prácticamente se nos dijo, se les comunicó a los vicepresidentes y al presidente de la caja en su momento. Aclaro que yo he sido vicepresidente el último año, desde el año 2012 a 2013, o sea, en el proceso de la fusión y de la creación del SIC, yo era vocal del Consejo de Administración, pero no era vicepresidente, por tanto no estuve yo en esas reuniones que se tuvieron posteriormente con el Banco de España, pero por lo que me comunicaron tanto las personas que estuvieron allí, el resto de miembros del Consejo que estuvieron allí. Era complicado el revertir ese proceso y solamente a lo que nos quedaba era tratar de contactar con las otras dos entidades y mejorar nuestra participación. Como así se hizo y bueno, se llegó a un punto determinado, en un punto intermedio al 29 y en el punto final el 32, que podría haber sido más.
entiendo yo que podría haber sido más, pero claro, evidentemente, si tú estás con otras dos entidades, es como si se te cierran en banda y te digo, bueno, no te doy más. Es un proceso complicado, no era un proceso fácil, al que, sin duda, nos llevó el Banco de España y nos abocó el Banco de España. Creo yo que, desde luego, ahora mismo da poca seriedad de un organismo de esas características que haga lo que ha hecho con la Caja Badajoz. Por mi parte, poco más que añadirle. A grosso modo, esa es mi opinión del desarrollo del proceso. Y bueno, y ya pues que cualquier miembro que continúe con las preguntas que estime conveniente. Muchas gracias, señor Macías. Por parte del Express, y en su nombre de su portavoz, señor Benito Pita, dispondrá a partir de este momento de un tiempo máximo de 30 minutos. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Lo que ha contado usted aquí pues es lo mismo. Yo creo que hay una coincidencia total y absoluta con todas las demás personas que han comparecido en esta comisión en cuanto al proceso que hubo primero en el SIP y luego ya posteriormente con la fusión con Ibercaja final del proceso. Yo, no sé, es volver a preguntar otra vez sobre lo mismo y la verdad es que voy a ser breve, en el sentido de que está claro que si hay un culpable en todo este evento es el Banco de España, ¿sí o no? Yo creo que sí. No es que yo sí Disculpe. Yo creo que sí. No es que yo esté eximiendo mi parte de responsabilidad, como la puedo tener como miembro del Consejo de Administración, pero entiendo que jugábamos en unas circunstancias totalmente diferentes. No tiene absolutamente nada que ver la autoridad del Banco de España con la autoridad, entre comillas, que podríamos tener nosotros. También es verdad que los dos socios primeros, llamémoslo así, tanto CAI como Caja Círculo de Burgos, ocultan, durante un proceso de negociación, ocultan una información. Evidentemente. Es decir, que aquí unos ocultan y otros siguen ocultando. De eso no hay la más mínima duda, porque lógicamente ellos tendrían conocimiento de esas actas del Banco de España que hacían referencia a ellos, no hacían referencia a nosotros. Y no sé, ¿usted cree que esto de alguna manera estaba preparado? Porque es mucha coincidencia que varias entidades socias estén ocultando datos de cuál es su situación financiera real y el Banco de España esté casi un año ocultando unas actas de unos informes que tiene de cómo están estas entidades y se comuniquen a Caja Badajoz casi un año de haber hecho esa acción. No lo sé, la verdad. No lo sé si las dos entidades o si cada una de las entidades por sí sola sabía la situación de la otra entidad. También lo desconozco. Igual Caja Círculo sabía su situación, pero desconocía la de la CAI, o viceversa. No lo sé, la verdad es que lo desconozco. Una vez visto cuál ha sido el proceso, la situación en que han quedado los empleados de Caja Badajoz, la fusión ya caliente, digamos, con Ibercaja Banco, en estos momentos, ¿usted cree que, a pesar de reconocer que el Banco de España ocultó una información a Caja Badajoz, que las entidades socias primeras de Caja 3 no dieron la información financiera que tenían que haber dado en el proceso de fusión, ¿esto tiene marcha atrás? ¿Marcha atrás? No, esto no tiene marcha atrás. Sabes que el proceso no puede tener marcha atrás, porque como le he comunicado anteriormente, nosotros, a partir del momento en el que se firma el SIP, estamos obligados ya por un contrato. O sea, eso no puede tener marcha atrás. Y ahí la única opción que tenemos es tratar de mejorar nuestra situación, nuestra participación accionarial en ese SIP. No tenemos otra solución. Ojalá lo hubiese habido, pero no tenemos otra solución. La situación actual... La situación actual es, en cuanto a participación de Caja Badajoz dentro de lo que es Ibercaja Banco, es la real que debería tener. Hombre, la real que debería tener, yo entiendo que desde luego ahora mismo Ibercaja ha jugado con unas bazas. Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. En un principio la idea era que el reparto accionarial fuese de un 80% para Ibercaja y de un 20% para Caja 3. Después, pues viendo la situación, lógicamente, pues quizás igual
Ibercaja aprovecha las circunstancias de que, claro, está en una situación de fuerza y él exige ya que ya no es su participación, no va a ser de un 80, va a ser de un 87,5 y lo que queda para Caja 3 sería un 12,5. Esa fue la situación final, ¿no? Pero bueno, también es verdad de que claro, nosotros como Caja Badajoz estábamos ya integrados en Caja 3. Las posibilidades ahora mismo de negociación en ese momento ya eran más complicadas. Todo esto, evidentemente, si el Banco de España no nos oculta esa información y nosotros tenemos más margen de maniobra, es evidente que no hubiésemos hecho eso, se hubiese hecho otra cosa, quizás. Pero ante hechos consumados, evidentemente solamente te queda maniobrar dentro de las posibilidades que tenemos. Y las posibilidades que teníamos era que ya estábamos integrados en Caja 3, que Caja 3 tenía una valoración que sí iba a fusionar con una fusión por absorción por parte de Ibercaja, pero esas eran las reglas del juego en ese momento. No nos podemos retrotraer a tiempos anteriores porque es que no ha lugar. Nosotros, no sé si sabe usted, hemos pedido en esta comisión la comparecencia de que era entonces director del Banco de España, señor Miguel Fernando Ordóñez, que no ha acudido en el día que se me citó, no sé por qué razón, y supongo que no podría, y yo mucho me temo que no disculpe, aparezca... señor portavoz, no es concretamente eso. El señor Fernández Ordóñez no ha sido convocado, ha sido convocado por una fecha que todavía no ha llegado y tenemos contestación suya precisamente el día de hoy. Lo digo para que no... Pues me gustaría que hubiera dicho usted antes de empezar esto. Bueno, es que lo he recibido 5 minutos antes de empezar a hablar usted. Porque eso es cuando se tiene que decir, no después. Ya, por eso, señor Damián, como usted es tan rápido hablando, no ha dado tiempo a esta presidencia. Yo he empezado a hablar cuando se me ha dado la palabra, señor presidente. No he sido rápido. Bueno, pues continúe, porque su tiempo sigue. Bueno, aún así, sigo pensando que veremos a ver si el presidente del Banco de España en aquel momento viene por aquí. Yo no lo sé, veremos a ver si viene. Pero en todo caso, ¿qué responsabilidad hay? Usted dice que esto ya es una política de hecho consumado. Es decir, hemos llegado, estamos llegados. Aquí podemos hacer un dictamen aquí, esta comisión, y decir en este dictamen que esta fusión, este sí primero y esta fusión después, se hicieron con una falta de información por parte del Banco de España, que no sabemos por qué. Podemos pensar que fue de una forma que esa información no se dio de forma casual o que no se dio porque había algún interés oculto para que Caja Badajoz no supiera esa información, pero al fin y al cabo todo será una entelequia. Es decir, aquí todos podremos imaginar lo que queramos, pero al final llegaremos a la conclusión de que donde estamos es donde vamos a estar y que si ha habido algún problema aquí ha sido que el Banco de España y las dos entidades socias primero ocultaron información de un proceso que ya... Yo entiendo que ya no tiene marcha atrás. Yo entiendo que no. Yo entiendo que ahora mismo ese proceso no tiene marcha atrás. Tampoco sé si se pueden pedir daños y perjuicios. Los daños y perjuicios, como poderse plantear, se podrían haber planteado, pero sería entrarse en un proceso en el cual es difícil, la verdad. Pero, hombre, evidentemente... Sería cuestión de verlo, porque desde luego esos daños y esos perjuicios han existido, sin duda alguna. Sería cuestión de verlo y que en este caso, bueno, pues Caja Badajoz lo tuviese en cuenta. Pero eso sería ya meterse en algún proceso ya que lo que es la dirección de la Caja Badajoz tendría que estimarlo. Caja Badajoz de momento no ha estimado ningún procedimiento para pedir al Banco de España algún tipo de responsabilidad por lo que ha ocurrido. A mí no me consta. Hombre, lo único que ocurre, que también entiende usted, ahora mismo ojalá nos encontrásemos, no digo en un proceso de igualdad, pero un poco más equilibrado entre lo que es el organismo del Banco de España y lo que en su momento era el Consejo de Administración de la Caja Badajoz. No digo que tendríamos que estar en una situación de igualdad, pero no esas diferencias tan abismales para que llegue una entidad, un organismo como es el Banco de España, e imponga esto de esta manera y que no pase absolutamente nada. La verdad es que ojalá estuviésemos y existiese la posibilidad de que este tipo de acciones tomadas en este caso por el Banco de España, oye, pues que
hubiese alguna manera de que se evitase de que hiciesen esto, porque evidentemente si se supone que es la persona la entidad que regula, deberá de regular para bien, no para mal. Hay algo que no sé, que veo por parte de, no sé si por parte de Caja Badajoz, veo que en el momento en que Caja Badajoz se entera de que que hay unos datos que no tienen. Usted ha hablado incluso de estafa, es decir, que ha habido unos datos... Sí, entre comillas, es lo que le digo. Tampoco que me lo tome al pie de la letra. De una situación financiera de dos entidades que no es la real, y se enteran ustedes de eso, en ese momento, cuando ustedes dicen, bueno, pues vamos a romper sí peste, vamos, y les dicen, no, oiga, que no se puede porque aquí hay... Oiga, pero si están partiendo ustedes de una premisa falsa. Porque nosotros cuando firmamos este SIP, creíamos que la situación era esta. Pero como no es esta, ese acto debería ser nulo de pleno derecho, puesto que no se ajustaba a la realidad financiera de las tres entidades. Por eso nos comunican de que negociemos con las otras dos entidades el aumento de la participación. Pero yo lo que entiendo es que hay un cierto conformismo por parte de Caja Badajoz. Conformismo no. ¿O es que el Banco de España tiene tal fuerza y tal potencia que es difícil plantarles cara? Ahí es donde llego, ahí es donde quería llegar. Yo lo veo difícil. Por eso digo que es que el Banco de España actúa de una manera que es que te obligaba prácticamente, y si no, pues te cambiaba las reglas del juego y automáticamente te estaba interviniendo y desaparecía ya por parte del Consejo de Administración por la función que pudiésemos tener. Ese es el problema. Ya que vamos, que esto... Ese es el problema. Yo se lo manifiesto tal y como lo estimo. Muchas gracias, don Bruno. Muchas gracias, señor Benedito. No sé si obra ya en su poder la comunicación que nos ha llegado con fecha de hoy y hace escasamente 10 minutos del señor Fernández Ordóñez, el cual tenía la cita prevista para comparecer el próximo día 27. Y que sin duda después tendremos oportunidad, todos los portavoces, de tomar decisiones con respecto a la comunicación que se nos ha hecho llegar. Pues bien, continuamos. Señor Macías, muchas gracias. Con el turno de los portavoces parlamentarios, y a partir de ahora dispondrá el señor Nogales en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de un tiempo máximo de 30 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Presumiblemente no agote el tiempo. Bienvenido y buenos días, señor Macías. Buenos días. Para no redundar en preguntas y en solicitud de información que le hemos hecho ya a otros comparecientes y que, lógicamente, de la lectura de toda la información que se ha puesto a disposición de los miembros de esta comisión y por lo que nos han comunicado otros comparecientes, tenemos ya una idea hecha, casi todos, me imagino yo, por lo menos nosotros la tenemos hecha, de qué es lo que ha sucedido en todo el proceso. Ahora bien, no voy a hablar del inicio del SIP, voy a hablar a partir del 2011, porque hay dos datos un poco negros, bajo mi punto de vista, en el proceso que todavía no he logrado yo explicarme por qué ha sucedido así. Cuando en enero del 2011 el presidente de Caja Badajoz, el 28 de enero precisamente del 2011, informa en el Consejo de Administración que tiene conocimiento de las actas y de la situación que hay, que plantea que se reclasifican crédito dudoso, alta concentración de riesgo inmobiliario y con sociedades del grupo y tal. Por tanto, la valoración esa hay que revisarla. Cuando se da esa información y justo al mes siguiente, en febrero del 2011, sale por el Banco de España la exposición al riesgo inmobiliario de las cajas de ahorro y aparece el grupo Caja 3 ya como uno de los peores en España, cuando se tiene esa información, justo en ese año se celebran dos asambleas generales. Una de ellas es en abril. ¿Cómo es posible que en la asamblea de abril ningún miembro informe de la situación que hay, que no se discuta en esa asamblea general? ¿A qué cree usted que es debido eso? Yo, como he comentado anteriormente, a partir del proceso de la creación del SIC, en enero del 2011, el Banco de España
le comunica, tanto al presidente como a los vicepresidentes, le comunica que la única posibilidad que hay es renegociar las participaciones que se tienen dentro del SIC. No hay otra, porque si no, con las penalizaciones que habrían de salida y todo lo demás, vamos, prácticamente desaparecería la Caja Badajoz. A partir de ese momento, a mí me consta de que tanto el presidente como el director general pues empiezan a negociar lo que es esa recomendación que nos ha hecho el Banco de España, que es las participaciones dentro del SIC. Probablemente en la primera asamblea que se celebra, bueno, pues igual al estar todavía las negociaciones, pues son negociaciones que duraron durante un periodo de tiempo largo, están las negociaciones todavía en el aire, pues igual no estiman conveniente el comentarlo por parte del presidente. Evidentemente el Consejo de Administración sí sabía las negociaciones que se iban teniendo. Que probablemente lo debería de haber comunicado el presidente, igual debería de haberlo comunicado, no lo discuto. No sé si el hecho de no comunicarlo fue porque igual estimaba él, o tanto él como el director general, que bueno, pues que no era recomendable por la situación para tratar de obtener la mejor participación posible. Quiero entender que es eso. Pero bueno, que porque lo hubiese dicho tampoco hubiese pasado nada. Pero claro, eso es el presidente, ahí en ese caso es el que tendría que decirle a usted por qué motivo no lo comunicó. Pero bueno, ya le digo que el Consejo de Administración tenía conocimiento de las negociaciones que se estaban realizando con los otros dos socios, por llamarlos entre comillas socios, porque después de lo que vino, la verdad es que socios como estos, pues no, en fin, tampoco es mejor continuar con el tema, pero vamos, es lógico normal que sintamos, como sentimos en ese momento, pues la lógica indignación por parte de lo que había ocurrido. Entonces igual consideraron tanto el presidente como el director general el hecho de que, bueno, como estaban las negociaciones todavía realizándose, pues igual no había que comunicar nada. ¿Que estuvo bien o estuvo mal? Bueno, pues no lo sé. Ya le digo que desde luego ahora mismo que lo podría haber comunicado, igual lo podría haber comunicado. Por lo menos tenía sus razones también para no comunicarlo, que podrían ser estas. Pero eso ya le digo que es una decisión por parte del presidente y del director general, que serán ellos los que se la tendrán que aclarar. El 21 de noviembre de ese mismo año se celebra también otra Asamblea General. Y en esa Asamblea General precisamente se llevaba a aprobar la segregación de los activos y del negocio de Caja Badajoz al grupo Caja Trella. Y, lógicamente, la realización de la actividad financiera indirecta a través de Caja 3. En esa asamblea sí se advierte, o se explicita y se dice, por parte de personas que forman parte del Consejo de Administración de Caja Badajoz, en concreto de los miembros de la Real Sociedad Económica, amigos del país, de que no están de acuerdo con esa segregación, porque eso puede ser perjudicial y tal. Y aún así se vota a favor de esa integración. ¿Qué cree usted que mueve a los miembros de la Asamblea a no hacer caso de lo que estaban diciendo los miembros de la sociedad, amigos del país, y sin embargo plantean que hay que continuar con ese proceso, sabiendo ya que evidentemente la situación de buena fe de los socios y de buena fe del Banco de España era por lo menos irregular? ¿Qué mueve a los miembros de la Asamblea General aún así a fiarse y a continuar con ese proceso? Bueno, yo creo que lo que mueve es que en la situación en la que nos encontrábamos, dar marcha atrás a ese proceso, entiendo yo, en ese momento y con las noticias que estábamos teniendo y tal y como se estaba desarrollando el tema, igual eso es un poco temerario. Porque no continuar ahora mismo con el proceso de integración, bajo mi punto de vista, y tal y como se estaban desarrollando todas las fusiones entre las distintas cajas que existían en España, bueno, yo creo que lo más prudente
era continuar con eso. Visto lo visto, después de transcurrido un tiempo, pues hay 2 cajas pequeñas que continúan solas y, oye, y ahí están. Pero entiendo yo que era un riesgo bastante grande el hecho de darle marcha atrás en ese momento al proceso. Y por eso entiendo yo que los miembros de la Asamblea son consecuentes con eso. Que aunque se ha ocasionado un perjuicio, pero entienden, creo yo, los miembros de la Asamblea, que por eso lo votan, que sería el perjuicio mayor si se le da marcha atrás al proceso. Por eso creo yo que los miembros de la Asamblea pues votaron como votaron. A partir de esa asamblea, o cuándo, no sé cuándo, es una pregunta que le hago, las retribuciones de los trabajadores, de todos los empleados de Caja Badajoz y de los que son directivos, ¿se empieza a percibir en algún momento como percepciones de Caja 3? ¿En qué momento empiezan a ser retribuidos por Caja 3 y no por Caja Badajoz? Bueno, a partir de ahí la mayoría de los trabajadores lógicamente pasan a ser integrantes de Caja 3, porque es que Caja Badajoz pues prácticamente con lo que queda es con la obra social. O sea que lo que son trabajadores propiamente dichos de Caja Badajoz pues quedan, exactamente el número no lo sé, pero es mínimo porque lógicamente ya se limita a lo que es el tema de la obra social. El resto de los trabajadores, tanto personal directivo como trabajadores propiamente dichos, pues pasan a formar parte de Caja 3, o sea, a partir de ese proceso. O sea, que eso era una cosa lógica y normal. En el momento en el que Caja 3 entra en funcionamiento, se subrogan en la situación de cada uno de los empleados que tenían en las 3 entidades. Y Caja Badajoz, pues lógicamente no iba a ser menos. O sea que a partir de ese momento, lógicamente, cuando entra en funcionamiento, todos los trabajadores pasan a ser miembros y trabajadores de Caja 3. O sea que eso ahí no... Yo creo que eso ahí admite poca duda. Claro. Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo un trabajador que está cobrando de Caja 3 va a defender los intereses de Caja Badajoz? Los intereses de Caja Badajoz, vamos a ver, o sea, el trabajador de Caja 3 sí defenderá ya los intereses de Caja 3. Yo eso lo entiendo, que debe defender los intereses de Caja 3. Pero bueno, esto es un proceso en el que se supone que el trabajador de Caja Badajoz en su momento defendería a la entidad que le está pagando, que es Caja Badajoz, y si luego se incorpora a Caja 3 o a Bankia o el BBV o a quien sea, defenderá sus intereses. Pero eso, yo creo que eso entra dentro de una dinámica normal de cualquier trabajador de cualquier empresa. Dicho de otro modo, la pregunta que le estoy haciendo, que evidentemente va por ahí, claro, es para defender los intereses de Caja Badajoz, lógicamente, cuando se entra en un proceso de fusión, de integración, como en el SIP, con 2 entidades, que evidentemente el Banco de España es obvio que no ha dicho los resultados de sus actas de inspección, lo dice justo unos días después de que se inscriba esa Caja 3 como entidad financiera, pues unos días después salen los resultados de las actas de inspección. Pero lo que es cierto es que la dirección de CAI y del Centro Católico de Burgos Círculo Católico conocen su situación y se están asociando con una entidad que están poniendo sobre la mesa una valoración de sus propias entidades que no responde a la realidad porque es muchísimo menor. Entonces, yo que me uno con 2 entidades que me están engañando y empiezo a cobrar después de un ente que sale de la fusión, estoy percibiendo salarios de una entidad que ha engañado a mi entidad originaria y yo a partir de ahí no puedo defender a mi entidad originaria porque ya estoy cobrando los salarios de otra entidad que sale como proceso de esa fusión, aun sabiendo que ya me habían engañado. Con lo que se podría,
tanto, induce a sospechar que la revalorización del patrimonio de Caja Badajoz posterior, del 24,5 al 29 y después al 32, es una mera compensación y no tanto la valoración real que puede tener Caja Badajoz, porque realmente no tiene personas que puedan defender ese patrimonio, porque ya son miembros de otra entidad. A eso voy. Pero yo entiendo que son cosas diferentes, porque es que los trabajadores en sí defenderán a la empresa, a la empresa a la que pertenecen. O sea, otra cosa es que yo ahí creo... No hablo de los trabajadores. Sí. Hablo de la dirección. No, la dirección, lógico y normal. De los órganos de dirección. Sí, que los órganos de dirección pertenecen a Caja 3, me trato de decir, y de que, desde luego ahora mismo a mí, por lo que se nos ha transmitido a los consejos, yo entiendo que tanto el presidente como los vicepresidentes han luchado para que la participación nuestra en un principio se incrementase hasta donde se incrementó. Que igual podría haber sido algo más, pero es que yo voy al fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión es que si tú ya estás integrado con otras dos entidades, y las otras dos entidades se te cierran en banda a modificar tu participación, ¿qué le planteas? ¿Un recurso que te dure durante tiempo, no se sabe ni el tiempo que durará, o qué es lo que se hace? Es que eso no es un tema sencillo. Hay que entenderlo de que ya estamos con un hecho consumado, de que estábamos integrados ya en Caja 3. A partir de ahí, el margen de maniobra es que tú te muevas con otros dos socios para tratar de mejorar tu posición. Lógicamente, entiendo yo que también con esa fuerza que tiene el Banco de España les obligaría a los otros dos a ceder algo. Yo quiero entender que eso es así. Porque claro, la conciencia no la tendría clara el Banco de España y diría por lo menos que le compensen con algo. Yo eso quiero entenderlo así. Pero claro, puestos en una negociación pura y dura de tres entidades en las cuales tú tienes una participación en un principio de un 24,5%, es decir, que el 75,5% restante lo tienen otras dos entidades, muévete para mejorar tu margen de maniobra. Pero si se te cierran los otros dos socios que tú tienes, ¿cómo mejoras tu margen de maniobra? O sea, ¿cómo mejoras tu participación? Es difícil. No es sencillo. Pero no obstante, ya digo, que creo que la participación, el hecho de incrementarlo hasta el 32%, en algo tuvo que intervenir el Banco de España. Que evidentemente entiendo yo que igual hubiésemos podido tener algo más. Pues sí, podíamos haber tenido algo más. Pero la situación era la que era. Y el hecho consumado ya estaba. Y el margen de maniobra que había era el que había. O sea, que podemos entender que los representantes de Caja Badajoz, de la antigua Caja Badajoz, sentados en un consejo de administración con dos socios que tienen la mayoría, a pesar una mayoría ficticia, porque es por una valoración que no es correcta, porque hay actas de inspección que dicen que el riesgo inmobiliario de esas dos entidades es muy alto y tal, y que tenía que ser menor, tienen que someterse a la mayoría de un consejo de administración, aun sabiendo que es falsa la valoración que existe. Hombre, evidentemente algo de eso hay, pero claro, tampoco podemos, ojalá, o sea, está claro que lo suyo es tratar de maximizar la posición que teníamos en Caja Badajoz dentro del grupo de Caja 3, pero tampoco podemos pensar que Caja Círculo y la CAI valían cero. O sea, eso tampoco se puede. O sea, hay que entenderlo. No estoy diciendo que valían cero, pero podían valer menos que Caja Badajoz, quizás. Podían valerlo. Ahí ya, eso ya desde luego ahora mismo, tal y como se desarrolló después el tema, pues, podían valerlo, podría estar ahí. Pero también hay que ver y ser, desde el punto de vista de la negociación nuestra de Caja Badajoz, pues lógicamente trata de llegar lo máximo posible. Pero también hay que entender también una limitación, que la limitación que nosotros tenemos, que también Caja Badajoz se mueve donde se mueve. Lo que es ahora mismo el grueso de Caja Badajoz estaba en la región en la que está. Ojalá estuviésemos en una región bastante más desarrollada y más rica, pero estamos donde estábamos.
el margen de maniobra también para maximizar beneficios ahí y para incrementar lo que es la empresa de Caja Badajoz tenía también sus limitaciones. Los clientes que tenemos son los que tenemos, porque es lo que tiene la región. Claro, Aragón, por ejemplo, tiene una capacidad de desarrollo superior a la nuestra. También ese intangible hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ahí se negoció dentro de lo que se podía y se llegó donde se llegó. Ya digo que igual se podía haber llegado a algo más, pues se podría haber llegado a algo más, pero la situación no era fácil, no era sencilla. Y que desde luego, lo que comentaba usted en un principio, de que estábamos negociando con otros dos que tienen una participación y que esa participación era ficticia, pues algo de eso evidentemente hay. Pero eso era lo que había. Y hay que moverse ahí, y hay que estar ahí, y tomar esas decisiones ahí. Pues claro, esto visto, después de 2 años o 3 años, se ve muy bien. Pero en ese momento, cuando ocurren todas esas cosas, y se van desarrollando las cosas, y tienes que tomar decisiones, pues no sabemos qué. Llegado otra vez, retrotrayéndonos otra vez al mismo momento, ¿qué hubiésemos tomado? Igual no hubiésemos tomado la misma decisión. Es que es difícil. Vamos, yo no quiero hacer más preguntas. Vamos, la conclusión es que al final, en definitiva, Caja Badajoz se sienta con 2 socios que sabe Caja Badajoz que le han engañado y que un supervisor que tiene que supervisar ese proceso de fusión, Caja Badajoz sabe que el supervisor conoce que los 2 socios con los que me siento para crear una entidad mejor, conoce el supervisor que me ha engañado, se ha callado y todo el mundo se sienta y da el visto bueno a una entidad Caja 3, aun conociendo que los 2 socios de Caja Badajoz le han engañado y que el órgano supervisor conoce que le habían engañado. Esa es la conclusión definitiva. Yo entiendo que la Asamblea le da el visto bueno, pues le da el visto bueno porque es que quizá en ese momento hubiese sido, creo yo que era la situación más prudente el tomar esa determinación, porque la otra es la que nos abocaba, la verdad es que nos abocaba a una situación en la que sería ya lo que sería la pérdida total de lo que es la dirección de la Caja Badajoz. Entonces, por eso entiendo yo que la Asamblea toma esa determinación. Y llegado a ese momento, y en ese mismo momento, yo creo que ahí en ese momento era la posición más idónea la que tomó. Porque lo otro ya era un poco jugar un poco a una situación en la que igual a lo mejor pues desaparecía la Caja Badajoz. Y yo creo que entre una cosa y la otra, evidentemente tendrás que optar por la que más beneficie la entidad. Muchas gracias. No hago más preguntas. Muchas gracias, presidente. señor Nogales. Muchas gracias, señor Macías. Señor Bernal, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, dispone usted de un tiempo máximo de 30 minutos. Bueno, vamos a intentar que sea lo menos, presidente. Buenos días, don Alfonso, y yo también quiero agradecerle en nombre de mi grupo parlamentario su comparecencia. Voy a intentar, por lo menos lo voy a intentar, no repetirme excesivamente en cosas que usted ya ha contestado aquí. Pero hay alguna cuestión, don Alfonso, que me gustaría que fuera como claro en su respuesta. Usted ha quedado claro en las respuestas que ha venido dando a las otras 2 intervenciones que era difícil, complicado, prácticamente imposible, que en el escenario del año 2010, cuando el Banco de España, decía usted, estaba presionando a todas las entidades para que ganaran volumen, ganaran tamaño, creo haberlo entendido, que era bastante complicado que Caja Badajoz se hubiera opuesto a esa digamos, presión del Banco de España. La primera pregunta es, ¿considera usted que hubo presión por parte del Banco de España para ganar volumen, para que Caja Badajoz buscara socios y entrara en un proceso de fusión? Y la segunda pregunta sería, ¿qué habría pasado en un escenario, si usted lo puede calibrar, si Caja Badajoz le dice no al Banco de España y dice continúo en solitario sin obedecer pues aquellas recomendaciones que me estás trasladando? Es evidente que la presión del Banco de España a Caja Badajoz existía.
O sea, eso era una cosa que estaba clara. Yo creo que esa presión pues habrá existido a todas las cajas, Yo considero que el Banco de España la misión que tenía, o la misión que ellos se habían programado era el tema de reducir el número de cajas, quedarlas con mayor volumen y pase lo que pase. Y en este caso, pues quizás a lo mejor pues Caja Badajoz fue perjudicada por todo el proceso posterior. Pero que evidentemente esa presión por parte del Banco de España, claro que existía de que había que aumentar el volumen. Se hablaba en un principio, incluso cuando se iban modificando los volúmenes era otra cosa dinámica también, porque en un principio, cuando se vio el tema del SIC con las otras dos entidades con las que finalmente se llevó a efecto, estamos hablando de unos 21.000 millones de activos. El Banco de España luego ya te estaba planteando que lo normal sería para el mantenimiento de las entidades que se alcanzase un volumen de 50.000 millones. Es evidente que Caja Badajoz, con torno a unos 4.000, entre 4 o 5.000 millones, estaba pues prácticamente, se le estaba obligando de alguna manera a que tuviese negociaciones con otras entidades para alcanzar ese volumen. ¿Qué hubiese ocurrido, como me dicen en su segunda pregunta, si Caja Badajoz se hubiese quedado sola? Desde luego, en ese momento, claro, ahora vemos la situación de dos cajas pequeñas que continúan, pero yo creo que era un riesgo innecesario. Y lo más prudente por parte de cualquier consejo de administración hubiese sido tomar la medida que se tomó, que es tratar de contactar con otras entidades para ganar volumen. ¿Por qué? Porque eso era lo que nos estaba exigiendo el Banco de España y nos estaba exigiendo las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda. Por tanto, puedes ir contra eso, pero que evidentemente era asumir un riesgo que entiendo yo que era innecesario, también es verdad. Por lo tanto, yo creo que lo que se hizo de tratar de ganar más volumen era lo correcto, porque eran las indicaciones del Banco de España. Y ir contra el Banco de España, pues la verdad es que tiene sus consecuencias. Entonces, yo entiendo que era preferible continuar por esa senda. O sea, que lo que se hizo, entiendo yo, que era lo más coherente. Otra cosa eran los vicios ocultos, por llamar de alguna forma, que hubo en el proceso posterior. Eso es otro tema diferente. Ahora entraremos en ese apartado, don Alfonso. En aquel momento, y fruto pues de esas presiones del Banco de España y de esa decisión estratégica que se toma tanto por el Banco de España como por el Ministerio de Economía, Caja Badajoz empieza a contactar con una serie de entidades en toda España. ¿Considera usted que en el Consejo de Administración tuvieron ustedes, como miembros del Consejo, la información de los contactos que se estaban celebrando? Y, en segundo lugar, ¿considera usted que tuvieron una información, toda la información de la que se disponía en ese momento para tomar la decisión de ir finalmente a un proceso de fusión fría, de SIP, con el Círculo Católico y con CAI de Zaragoza? Evidentemente, información tuvimos en el Consejo de Administración. Si es toda la información, evidentemente yo no soy el que la transmito. O sea, yo soy un receptor. O sea, a quien la transmite es el presidente y el director general. Yo quiero entender que sí. A mí no me ha llevado, no ha habido ningún movimiento por parte tanto de la dirección general como del presidente que me lleven a opinar otra cosa. Yo entiendo que la información que tenía la puso encima de la mesa. Si tenía otra información y nos la ocultó, pues eso ya no lo sé. Pero yo quiero entender que la información se puso toda encima de la mesa y que nosotros funcionábamos en tiempo real con lo que nos iba llegando. O sea, yo no tengo por qué dudar del presidente. Si el presidente o el director general nos ocultaron alguna cosa, oye, eso ya lo sabrán ellos. Pero yo no tengo ahora mismo, no tengo motivos para pensarlo. Bueno, pues en enero del año 2011 constituyen ustedes un SIP, una fusión fría,
con Círculo Católico y con CAI de Zaragoza. Y en ese momento es cuando conocen ustedes el resultado de una inspección que tiempo atrás le había hecho el Banco de España a estas dos entidades, que obligaba a la nueva entidad que se había formado, a Caja 3, a efectuar una serie de provisiones que deterioraban el valor de esta entidad y, por tanto, afectaban negativamente a sus tres socios, a sus tres propietarios y, entre ellos, a Caja Badajoz. Después hablaremos del papel del Banco de España. Pero, mire, don Alfonso, a mí me gustaría también conocer su opinión, si es que, digo, si tiene esa información, porque en algún momento también cabe la posibilidad de considerar que cuando el Banco de España viene haciendo en aquella época, una época que algunos comparecientes que han pasado por aquí han manifestado convulsa y continuamente cambiante. Lo que valía en un momento no valía 3 meses después. Bueno, pues cuando el Banco de España hacía una inspección para valorar unos activos, no para constatar si el activo existía o no, sino para darle valor a un activo, cabría la posibilidad de pensar que las entidades que estaban siendo inspeccionadas, CAI y Círculo Católico de Burgos, eran conscientes de que sus activos estaban sobrevalorados o que no lo eran. Y que el Banco de España, un año después, cuando ya se ha constituido el SIP, comunica que los activos de CAI y de Círculo Católico estaban sobrevalorados. La pregunta es muy concreta. ¿Cree usted que CAI y Círculo Católico eran conscientes, antes de firmar la constitución del SIP, de que había una sobrevaloración de sus activos y, por tanto, el banco que se constituía valía menos de lo que se decía en la firma? Hombre, yo quiero entender que sí. Porque evidentemente tú debes de saber, tú ahora mismo, tú tienes un balance, tú tienes tus activos, tú tienes tus pasivos y evidentemente tú sabes lo que tienes tus activos. Y tú sabes cómo están valorados esos activos. No creo yo que tenga que venir una persona de fuera a decirte lo que valen tus activos. Yo creo que tanto CAI como Círculo sabían lo que valían sus activos. Que evidentemente lo utilizaron porque esa información a ellos les venía bien para ganar más participación, pues igual lo utilizaron. Pero yo lo que me resisto a creer es que Caja Círculo o CAI no sabían cómo estaban valorados sus activos. Eso es una cosa que evidentemente no entra en mi cabeza. Yo será desde el punto de vista de mis conocimientos de economista, no me entra en mi cabeza de que yo esté valorando mi empresa, me vaya a fusionar con otra empresa y que yo no sepa que tengo estos activos deteriorados. ¿Cómo no lo voy a saber? Lo tengo que saber. Otra cosa es que yo no me interese saberlo. Eso es diferente. Sí, pero don Alfonso, si me permite que le interrumpa un momento. Sí. Usted sabe que en los distintos decretos que se firmaron, que se han ido firmando, por ponerle un ejemplo muy, muy concreto, un activo inmobiliario un día vale X y al día siguiente, por la firma de un decreto, pasa a valer un 35% menos. Sí, eso pasó con algunos de los decretos. Eso pasó. Es decir, que un propietario, en un momento determinado, considera que al tener ese activo inmobiliario tiene un activo que vale lo que sea, y por una decisión de carácter político-técnico, como las muchas que se produjeron en aquella época, a la mañana siguiente ha visto cómo se ha deteriorado en un 35% su valor. A eso era lo que yo me quería referir con la pregunta. No tanto a si estaban o no bien valorados, como el hecho de que estuvieran bien valorados con una normativa y posteriormente, cuando el Banco de España, en enero del año 2011, toma la decisión de adjudicar valor definitivo, por tanto, necesidad de provisionar, si lo ha hecho ya con otra normativa diferente, en definitiva, don Alfonso, si ha habido mala fe o no ha habido mala fe por parte de esos dos socios que se buscó Caja Badajoz. Desde luego ahora mismo, poca o mucha, algo hubo. Lo que está comentando usted referente a las distintas valoraciones, claro que sí, evidentemente tienes un supervisor por encima
que te puede variar las normas, como de hecho estaban variando continuamente, y que lo que valía X, pues valga ahora X, un tercio de X. Eso sí, eso puede ocurrir, pero que algo también de mala fe por parte de las otras dos entidades, evidentemente yo creo que existía. Es más, yo, por lo que nos ha manifestado siempre el presidente, el director general, las reuniones que se tenían con el resto de los socios eran totalmente tensas. ¿Por qué eran tensas? Pues yo entiendo que, claro, que evidentemente al sentirte tú como te sentías, tú me refiero lógicamente a la Caja Badajoz, sentados con otras dos entidades que han dicho una cosa y luego en realidad era otra, es evidente de que las otras dos entidades, poco o mucho, algo sabían. ¿Que algo de lo que manifiesta usted pueda ocurrir? Claro que puede ocurrir. Pero la limpieza total y absoluta de las otras dos, yo la descartaría. Pues muchas gracias por haber contestado, creo que absolutamente claro, y también le pido absoluta claridad con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Considera usted, don Alfonso, que el Banco de España ocultó deliberadamente la información a Caja Badajoz con carácter previo a que se produjera la fusión del Banco Caja 3 con el Banco Caja 3? A mí no me cabe la más mínima duda. ¿Y qué intereses considera usted que tenía el Banco de España? Los intereses yo creo que era el tratar de ganar volumen, y había que ganar volumen como fuese, había que reducir las 45 cajas a lo mínimo posible, y en este caso, bueno, pues tuvimos la mala suerte de ser una caja buena y tuvimos que entrar con dos cajas malas. El Banco de España lo único que le interesaba era aumentar el volumen. Si alguna pieza caía, yo creo que para él era secundario. Bueno, pues a partir de ahí y a partir de esa sorpresa reaccionan ustedes desde el Consejo de Administración, piden ustedes una reunión con el Banco de España, a esa reunión asisten los vicepresidentes, asiste el presidente, y ahí, según nos han comentado ya en esta comisión, se plantea la posibilidad de revertir el SIP, dar marcha atrás, en definitiva, y se nos ha dicho, y le pido confirmación de si eso es así, si esa información es la misma que tiene usted, ahí se les manifiesta por parte del Banco de España que el proceso es irreversible y que de dar marcha atrás se pondría en marcha la ejecución de la penalización del 30% de los recursos propios de la entidad Caja Badajoz, que significaría en la práctica la quiebra de Caja Badajoz y la intervención inmediata por parte del Banco de España. ¿Esa información la tiene usted como miembro del Consejo de Administración? Esa información se nos manifestó allí en el Consejo, tanto por parte tuve ocasión de hablarlo, tanto por parte del presidente como con los vicepresidentes que estuvieron presentes en la reunión. ¿Considera usted, don Alfonso, que en un proceso de fusión de cajas, de bancos o de entidades empresariales en general, es normal que se incluyan cláusulas de penalización en el caso de que alguna de las entidades que hayan acordado algún tipo de alianza de marcha atrás? El Banco de España también me consta también de que el 30% de penalización que se había establecido era lo que ellos estimaban también. O sea, eso también le dieron el visto bueno a eso. ¿El propio Banco de España? O sea, el Banco de España considera que esas cláusulas de penalización que existan. Eso es importante. A partir de ahí, como le digo, el Consejo de Administración reacciona, no consigue que en esa reunión con el Banco de España se pueda revertir el SIP, muy por el contrario, vienen pues con algún compareciente, creo que ha llegado a utilizar la palabra amenaza del Banco de España en caso de que se diera marcha atrás en el proceso. Y ustedes toman la decisión desde el Consejo de Administración de intentar corregir el daño que se había provocado en Caja Badajoz por la vía de ganar peso. Y ganan peso pasando del 24,5% al 29% y posteriormente ya en el último proceso de fusión que se ha producido en el 32%. Mire, don Alfonso,
También le voy a preguntar una percepción. Evidentemente usted no puede demostrar nada, ni puede, pero me gustaría, sobre todo por una pregunta que le han hecho antes, ¿considera usted que los representantes de ese Consejo de Administración en el que usted estaba y del que fue uno de los máximos representantes en el último año en el que usted estuvo allí como vicepresidente, jugaron todas las armas, todas las posibilidades que tenían para defender lo mejor posible los intereses de Caja Badajoz y para recuperar al máximo posible el valor o el deterioro perdido por esa situación que se provocó por el Banco de España? Yo entiendo que, como he manifestado también antes, con el margen de maniobra que había, porque claro, no estamos hablando de un margen de maniobra normal, estamos hablando del margen de maniobra que se tenía. Eso hay que partir de esa premisa. Yo no dudo de que tanto los representantes, tanto el presidente como el director general, hayan hecho lo máximo posible por tratar de maximizar nuestra posición dentro del SIP con las otras dos entidades. Por lo menos eso es lo que a mí me consta y esa es la apreciación que yo tengo. Que evidentemente se podía haber ganado algo más, también se podría haber ganado algo más, pero hay que partir de la base de que también el margen de maniobra que teníamos no era grande. Porque vuelvo a decir, si las otras dos entidades se cierran, nosotros no subimos de participación. Es triste decirlo, pero es la realidad. Estás con dos socios más, estás en un consejo, estás en una sociedad y tú tienes tu margen hasta donde lo tienes. Por tanto, lo que se alcanzó después de todo este proceso, de llegar al 32%, que podría haber sido algo más, pero bueno, yo no pienso que por parte tanto del presidente como del director general, que son los que principalmente llevaron las negociaciones, no tratarán de llevar la posición de la Caja Badajoz hasta el mejor punto posible. Yo no lo creo, desde luego. ¿Que pudo haber sido mejor? Igual podía haber sido mejor. Pero bueno, a mí no me consta que haya una dejación por parte de esas personas para tratar de maximizar la posición nuestra. No me consta y no creo que haya ocurrido. ¿Que podría mejorarse? Podría mejorarse. ¿Que se podrían haber tenido más habilidades? Se podrían haber tenido más habilidades. Pero esa dejación que yo he manifestado no creo que existiese. Don Alfonso, el otro día me pasaban unos datos que me gustaría contrastar con usted. Y además viene bien porque ha hecho usted en su intervención inicial, creo que ha dicho, inicialmente se configura una fusión de Caja 3 con Ibercaja Banco al 80-20, de tal manera que Ibercaja tenía el 80% de ese nuevo banco y Caja 3, donde estaba integrada Caja Badajoz, el 20%. Y finalmente el proceso se hizo no al 80-20, sino al 12,5, 87,5. Deterioro o caída o pérdida de peso que se produce básica y fundamentalmente pues por esa situación en la que se vio el banco Caja 3 con unos activos deteriorados, etcétera, etcétera. La consideración que me hacían era la siguiente. Caja 3, al aflorar esa situación, ocultada y callada por el Banco de España, había perdido un 37,5% de su peso. Ya no representaba el 27%, o no iba en el futuro a representar el 20% del banco, el banco Ibercaja, sino tan solo el 12,5%. Es decir, perdía un 37,5% por un deterioro de esa información oculta. ¿Cómo se repartió ese deterioro? Por la información que me pasaba. Caja Badajoz perdió un 18,4%, Caja Burgos un 55,5% y CAI de Zaragoza un 52,8%. Evidentemente, don Alfonso, era normal que Burgos y Zaragoza
perdieran mucho más. Es más, decía usted, y mi grupo parlamentario lo comparte, Caja Badajoz probablemente no debiera haber perdido nada, ni siquiera ese 18,4%. Me gustaría conocer su opinión, contrastar si efectivamente ustedes en el Consejo de Administración y usted personalmente tiene la sensación de que se perdió, no se logró recuperar el 100%, pero que al menos sí se recuperó una parte importante del deterioro producido y que quien cargó con el peso fundamental de asumir esa pérdida por el deterioro fueron aquellos que lo habían causado, es decir, Círculo Católico y CAI de Zaragoza. Eso es algo, desde luego, que ahora mismo yo lo veo claro también. Lo veo claro porque es que eso fue una realidad. Volvemos otra vez al tema anterior. Otra cosa diferente es que la participación nuestra al final, pasando lógicamente, porque claro, también ahí aprovechan, no solamente son los deterioros que hay, sino que Ibercaja en una posición de fuerza, y yo haría lo mismo, pues diría, oye, yo no te doy 20, si quieres 13, tienes 13, y si no, nada. Eso es normal, es normal dentro de un proceso de negociación. Por lo tanto, te tienes que quedar con esto. Luego en el reparto, pues lógicamente en el reparto de esas pérdidas, claro, Caja Badajoz era la que menos le correspondía, cosa lógica y normal, porque claro, porque es que ya hubiese sido el colmo que las otras dos entidades encima le hubiesen dicho, después de las premisas de las que partíamos, que oye, que no, esto lo vamos a repartir a partes iguales, ya hubiese sido el colmo. Claro, pero desde luego ahora mismo, por lo menos, la situación que nos quedó tal y como estábamos, pues más o menos podría ser una situación aceptable dentro de lo que había y dentro de la dinámica de la que estamos hablando, que es que estamos hablando de fluctuaciones prácticamente diarias. O sea, es que estamos hablando de cambios de normas de juego a lo largo del partido, de muchísimas cambios que hay. O sea, que es que claro, es un tema diferente. Yo digo que ojalá esto hubiese sido un proceso estático y hubieses tenido margen de maniobra para reaccionar. Ahí, la posición que nos queda al final del 4%, bueno, pues del 4% definitivo, que es lo que tenemos como Caja Badajoz, pues bueno, que es poco, que es mucho, en fin. Pero claro, también hay que tener en cuenta de que en el año 2007 cualquier persona, cualquier particular, tenía una vivienda, valía tanto y ahora vale ¿cuánto? O sea, las empresas que tenían una en el año 2007, porque las proyecciones del mercado que te daban era de que había que invertir en algo para innovarte, y al año siguiente resulta que viene una crisis bestial en el cual te dicen que toda esa inversión que has hecho ya no te vale para nada, porque ahora ya no hay demanda de ningún tipo. En fin, es que estamos en unos contornos tan sumamente fluctuantes y en una situación de una crisis que lógicamente también le ha llegado al sector bancario, claro, que es difícil tomar esas decisiones. Entonces las decisiones las tienes que tomar para bien o para mal, pero que es que estás ahí para tomar esas decisiones. Entonces, lo que se ha alcanzado, el 4% que hemos alcanzado al final, ¿que podía haber sido más? Pues claro que podía haber sido más. Pero claro, también es verdad que Ibercaja se aprovecha de la coyuntura para decirte, tú no tienes 20, tú tienes 12,5, y ahora buscaroslas vosotros y os repartís vosotros ese 12,5 como lo estiméis conveniente. Era una situación complicada, pero bueno, yo entiendo que al menos Caja Badajoz sigue existiendo, tiene un 4%, sigue existiendo la marca de Caja Badajoz, y el fin que se podía perseguir en el sentido de temer, pues como lógicamente Caja Badajoz como entidad, no como una entidad capitalista, sino como una entidad con unos fines sociales, pues los trabajadores que tiene Caja Badajoz han salido de una manera o de otra relativamente bien, y la obra social se sigue manteniendo, que bueno, que era el fin que se podía perseguir, que no es lo mismo que era antes, claro que no es lo mismo que era antes, eso hay que entenderlo, y más cuando estamos en un proceso de bancarización de las cajas, o sea, es que estamos hablando ya de cosas totalmente distintas, pero claro, es lo que nos ha tocado y es lo que ha quedado.
O sea que no podemos ir ahora mismo contra la situación y el desarrollo que hemos tenido en estos años. O sea, esta es la situación que tenemos. Y lo que tratamos es de salvar, en la medida de lo posible, lo mejor de la entidad, lo que pudiese salvarse de la entidad. Pues, don Alfonso, ha contestado usted completamente a la última pregunta que le iba a hacer. Seguimos vivos, seguimos teniendo una entidad viva en Extremadura, una no, dos, pero en el caso del que estamos hablando, una entidad viva, la mayoría cayeron en el camino, Caja Badajoz sigue viva, está participando en un proyecto de un banco del que tiene el 4%, un banco importante, el 9º en volumen de negocio en España, 64.000 millones de euros de activos, 3,3 millones de clientes, y dispone de ese 4%, que la pregunta que yo le iba a hacer es la que ha contestado. Si esa participación consideraba pues que podía dar estabilidad a ese objetivo de obra social, a ese objetivo de generar recursos y beneficios para Extremadura que podrían después revertir al conjunto de la sociedad extremeña. Pero, en todo caso, don Alfonso, como lo ha contestado, no le voy a hacer ya esa pregunta. Y, presidente, con esto pues termina mi... Pues muchas gracias, señor Bernal. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, y para finalizar este bloque, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Sánchez Macías, Sánchez Juliá, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Macías, muchas gracias por sus palabras y gracias por haber acudido a esta comisión de investigación y por haber puesto pues un poco más de luz en todo aquello que estamos tratando y que queremos saber. Se ha manifestado aquí las dificultades por las que ha tenido que pasar Caja de Badajoz desde que inicia su periplo para entrar en este SIP con Caja Círculo y con Caja de la Inmaculada. Un periplo que nadie se esperaba que fuese así, pero que poco a poco estamos viendo, una vez, disparidad de criterios y luego también pues, una serie de casualidades que más adelante le pondré de manifiesto a ver si usted tenía conocimiento del mismo. A lo largo de las comparecencias que hemos ido teniendo de los diferentes miembros del Consejo de Administración y de expertos, pues se ha manifestado un sentir prácticamente común, como es la fuerte solvencia de Caja Badajoz, e incluso algunos se han puesto encima de la mesa que creían que Caja Badajoz era lo suficientemente solvente para poder seguir, en algún momento, haber podido seguir en solitario. Incluso se ha dicho que esa entidad Caja Badajoz, con las regulaciones y las diferentes normativas que han ido saliendo a lo largo de estos últimos años, pues hubiesen fortalecido esa posición de Caja Badajoz. ¿Usted así lo cree? Yo considero que en el momento... Claro, es que ver el tema en estos momentos determinados, cuando han transcurrido ya 3 años, es diferente. Es que hay que partir de la premisa de que en el momento en el que se lleva a cabo este proceso, o se inicia todo este proceso, las recomendaciones que da el Banco de España, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía y Hacienda, son que hay que fusionarse y hay que ganar volumen, y esa es la recomendación o amenaza o como se le quiera llamar, porque evidentemente la fuerza del Banco de España yo creo que ha quedado más que manifiesta. En ese momento que Caja Badajoz hubiese continuado sola, pues podía haber continuado sola. Ya digo que hay 2 cajas minoritarias con menos volumen que Caja Badajoz que siguen existiendo. Pero quizás en ese momento era jugársela. Y yo quiero pensar, desde luego, que llegado, poniéndome otra vez en el mismo momento, quizás lo más oportuno, otra vez, quizás hubiese sido lo que se hizo. Visto lo visto, tal, en las circunstancias en las que nos encontramos. Si no hay presiones de ningún tipo y si no hay nada y te quedas a la libre elección del mercado, tú puedes tomar determinaciones. Pero si tú tienes un regulador que prácticamente te está obligando a que lleves a cabo una decisión, pues ir en contra de ese regulador, con el poder que tiene ese regulador,
pues la verdad es que yo creo que es un poco una frivolidad. Entiendo yo que lo mejor es acompañar lo que nos está indicando el regulador. De hecho, en su inmensa mayoría, las 45 cajas, fueron solamente 2 cajas las únicas que obviaron las recomendaciones del regulador. Las demás, todas continuaron por ahí. Que luego, a posteriori, podíamos haber hecho igual que esas 2 cajas y estar hoy solo y funcionar como funcionan esas 2 cajas, pues igual sí. Pero claro, en esos momentos tomar esa decisión, ¿qué te arriesgas? ¿A que te intervengan y a que desaparezcas totalmente? Era complicado. Llaman a la puerta de Caja de Badajoz para poner en marcha este SIP. Aquí se ha dicho que han sido muchas las novias que le salieron a Caja de Badajoz debido a su solvencia y a su posición. ¿Ustedes saben quién llama a la puerta de Caja Badajoz? A Caja Badajoz llaman bastantes entidades. Vamos, allí en el Consejo de la Caja se debaten bastantes propuestas que hay. Unas se estiman bien, otras se estiman... Bueno, de hecho, por todo es conocido también en un principio la intención que había de la fusión con Caja Extremadura. La fusión con Caja Extremadura, primero fue Caja Extremadura la que la rechazó. Eso hay que entenderlo también así, porque eso fue la realidad. Caja Extremadura se oponía a la fusión. Aunque estamos hablando en los momentos en los que nos movíamos en un principio, cuando lo de Caja Extremadura nos movíamos en unos niveles de activos que eran ínfimos en relación a luego los requerimientos posteriores que nos estaba haciendo el Banco de España. Pero lo de Caja Extremadura lo rechazó. Eso es una cosa que está clara y eso fue así. Y en segundo lugar, bajo mi punto de vista, yo creo que la función con Caja Extremadura no hubiese sido recomendable, principalmente porque hubiese tenido unos daños colaterales grandes, porque habría un solapamiento grande de sucursales, principalmente en la provincia de Badajoz. Porque, bueno, Caja Badajoz no tenía expansión por Cáceres, tenía muy poca expansión, pero Caja Extremadura estaba bastante implantada en Badajoz. Por lo tanto, sin duda alguna, se hubiese producido un solapamiento de entidades con un consiguiente coste social en despido de empleados. Esa fue la primera que hubo. Luego hubo otras. Hubo contactos con Unicaja, hubo contactos con distintas... Las distintas llamadas, por llamarlo de alguna manera, que había al Caja Badajoz no las comunicaban en el Consejo de Administración. Por lo menos quiero entender que eso es así. No sé si hubo alguna otra llamada y que no se nos manifestó. Yo quiero entender que todas las que hubo se nos manifestaron. ¿Se les manifestó en algún momento que fue Intermoney quien luego realizó el plan estratégico, una de las que llamó proponiendo el SIP con Caja Círculo y CAI? Yo lo del tema de Intermoney, bueno, Intermoney es una consultora, lo mismo que está Deloitte, que está Ernst & Young, en fin, o PricewaterhouseCoopers, o sea, es que hay una serie de auditoras en España. Yo lo del tema de Intermoney, esto posteriormente es cuando tengo conocimiento de que Intermoney está participada, entre otras, por Caja Círculo. Pero eso es posteriormente. No obstante, el hecho de que te manifieste cualquier entidad, o sea, cualquier consultora que nos proponga lo que sea, te puede hacer la propuesta que estime conveniente. Luego ya, lógicamente, el Consejo tendrá que deliberar y tendrá que ver qué es lo que lleva a efecto. Si le interesa la propuesta que le ha hecho Intermoney o Deloitte o cualquiera que quiera hacer una propuesta, esas propuestas pueden llegar, pero luego la resolución, el Consejo es soberano para hacerlo. Sí, justamente quería llegar ahí. Intermoney al final pues propone y pone una propuesta encima de la mesa. Pero Intermoney al final, como usted ha dicho, es una participada con Caja Círculo, cuyo director, uno de sus máximos representantes había sido inspector en el Banco de España, y esta fusión este ofrecimiento viene justamente después de que la propia Intermoney haya tenido un
un intento fallido de fusionar las cajas en Castilla y León, donde también se encontraba la propia Caja Círculo. Aquí estamos hablando de una falta de información, de una información que viene a posteriori, y vemos que hay un hilo de información que tenía que existir. ¿No cree usted que en el momento en que llaman a tu puerta tienes que saber quién llama y por qué llama? Porque visto todo este entramado de relaciones con la propia Intermoney o la propia Deloitte, donde un miembro de Deloitte luego pasa a ser el directivo de CAI y luego realiza la propia auditoría, ahí hay un círculo de información muy importante y parece que aquí nadie sabe absolutamente nada hasta que llegan esas actas de inspección del Banco de España. O sea, creemos que la información sí que hay un círculo y alguien tenía que saber algo, y en el mundo financiero la gente también habla de puertas para afuera de las reuniones, además de puertas para adentro. ¿No cree que se tenía que haber sabido, por lo menos, no realizar una investigación, pero sí saber quién era Intermoney que nos ponía todo esto encima de la mesa y informar posteriormente a ese Consejo de Administración? Bueno, allí en el Consejo de Administración se estaban produciendo, a lo largo de todo ese proceso, en el cual en el año 2010 principalmente, en el que las exigencias del Banco de España para que se gane volumen son cada vez más insistentes, pues es lógico y normal de que haya contactos con distintas entidades, no solamente por lo que venga de Intermoney o cualquier mediador que haya para llevar a efecto algún acuerdo de fusión con otra entidad. Pero bueno, evidentemente, claro, cuando nos enteramos de lo del tema de Intermoney posteriormente, pues sí, puede ser, pero es que es un tema que volvemos otra vez, que en ese momento determinado, ahí lo que se estaba dirimiendo en el Consejo era con quién llegábamos a algún acuerdo para contentar al Banco de España en sus peticiones, de que nosotros nos integrásemos con alguna otra entidad para ganar volumen, que era el objetivo que perseguía el Banco de España. Por lo tanto, nosotros ahí lo que estamos viendo eran las distintas opciones que había, tratarlas para ver cuál era la más interesante para Caja Badajoz. Que el hecho de que me comenta usted, de que el Intermoney participada por Caja Círculo, sí, pero bueno, ahí en ese momento ya digo que será receptivo a cualquier llamada, y en cualquier caso tendríamos que ser luego nosotros los que tomásemos la decisión. Si el tema este de Intermoney lo conocía el presidente o el director general, yo no lo sé, yo no puedo, eso solo tendrían que preguntárselo a ellos dos, pero yo creo que significativo es hasta cierto punto, porque la decisión la tomamos nosotros. Sí, que igual a lo mejor tomas de una manera o tomas de otra en función de quién te lo recomiende, puede ser, pero ahí estamos recibiendo peticiones continuas. Da igual que el intermediario en ese caso fuese Intermoney o fuese cualquier consultora o fuese un contacto directo con otra entidad bancaria. Pero bueno, ya digo que si el presidente o el director general conocían eso, yo no lo sé. Yo desde luego yo lo desconocía. Yo hasta tiempo posterior no me enteré de esa participación por parte de Caja Círculo en Intermoney. Bien, usted lo ha dicho, la información al final tiene que transmitirla quien está en el día a día de las negociaciones y los que están pisando el barro en esos momentos, que son el presidente y el director general, que son quienes que tienen la máxima responsabilidad en esas negociaciones y en llevar a buen puerto la información, a buen puerto la entidad y llevar la información 100% completa e idónea a ese Consejo de Administración, que usted ya ha manifestado aquí, que cree que la tenía, pero que no puedo asegurar si esa información es 100% completa. Aquí ya se ha manifestado, aparecen unas actas de inspección, y hilándolo con esto de la información, que a nosotros sí que nos parece un tanto de grave y de importancia, que no se manifieste en las asambleas generales del año 2011, en el mes de abril y en el mes de noviembre, por la aparición de esas actas a la Asamblea General, para que ellos también se pronuncien y tomen decisiones con el 100% de la información. Usted ha manifestado que no sabe por qué, pero que cree
que hubiese sido importante que la Asamblea General hubiese tenido conocimiento de esas actas, de las asistencias, por boca del presidente o del director general. ¿Cree que eso puede haberse repetido con la información que llega al Consejo de Administración? Vamos a ver, se me está planteando el tema. Es decir, se lo pongo muy claro. Esto es un indicio de que a la Asamblea General hechos muy importantes no se le transmite de forma oficial de boca del presidente y del director general. ¿Cree que en el Consejo de Administración se le puede haber ocultado o no ha dado cierta información? ¿Cómo no se ha hecho con la Asamblea General en este aspecto? No le puedo decir, la verdad. Yo, desde luego, indicios no he visto. Si ha ocurrido, pues puede haber ocurrido. Yo no estoy ahora mismo en la mente del presidente y del director general. Yo puedo tener mi opinión, pero claro, yo no sé lo que piensan ellos, yo no sé si ellos nos transmiten el 100% de su información o nos transmiten el 0% de su información. Es que claro, yo eso no lo sé. Yo puedo tener mi opinión personal y mi intuición de cómo se ha desarrollado el proceso. Y en el proceso yo no tengo base para decir de que el presidente nos haya ocultado masivamente información. ¿Que hay determinados flecos o cosas que a lo mejor no las ha comunicado? Pues no lo sé, puede ser. Pero el grueso general, a mí no me consta de que haya habido una ocultación masiva. Eso no me consta. Pero claro, yo no estoy en la mente del director general ni del presidente. Yo lo que digo que, por ejemplo, lo que ha comentado el tema de la Asamblea, pues que probablemente lo podía haber dicho. Pero claro, igual estimaba conveniente no decirlo porque estaba en periodo de negociaciones. Eso es evidente que es algo que tendrá que preguntarle a ellos dos. Aparecen las actas y, bueno, ya hemos sabido que las situaciones que se plantean son diversas, pero usted hoy aquí ha dicho que si no se había sabido mucha o poca mala fe de Caja Círculo y de CAI, pero que la ha habido, no sabe si poca o mucha, pero que la ha habido, que ha existido una ocultación deliberada del Banco de España. ¿Eso no es suficiente para ir corriendo a un juzgado y buscar la nulidad de un contrato que, con los mecanismos que tiene de penalización, ponen a Caja Badajoz directamente en el precipicio? Buscar la nulidad del contrato. Sí, podías haberte metido ahora mismo en un pleito y plantearlo. Pero ¿ser consciente del poder que tiene el Banco de España o es preferible sopesar las cosas ante ¿qué hacemos las cosas? ¿Las hacemos con la cabeza o con el corazón? Es que claro, el tema no es fácil, ¿eh? El tema no es fácil porque es que ya le he manifestado el poder que tenía el Banco de España. Es más, o sea, ha ocurrido todo lo que ha ocurrido y el Banco de España se va de rosita, no pasa absolutamente nada. O sea, algo sorprendente porque se le causa un perjuicio claro a Caja Badajoz y aquí no ocurre absolutamente nada. Por eso, el plantearte sí, te puedes plantear a lo mejor un pleito, pero el pleito, ¿qué duración tiene? Y en ese proceso, que Caja Badajoz la interviene el Banco de España, desaparece Caja Badajoz y luego sí, dentro de 4, 5, 6 o 7 años nos dan la razón, pero Caja Badajoz, ¿dónde está? Eso ha desaparecido. Complicado. Son cosas y decisiones que hay que tomar en tiempo real y en una situación, como hemos manifestado ya más de una vez, no dinámica, sino muy dinámica. Entonces, claro, es difícil. ¿Que podría haber base, desde luego, ahora mismo para haber planteado eso? Pues claro que la podría haberla visto. Pero claro, el hecho de plantearlo o no plantearlo y ponerte a luchar contra el Banco de España, tal y como está manifestado el poder del regulador, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero la verdad es que hay que pensarlo bien. Sabemos que son situaciones complicadas, de decisiones en el momento,
pero también nos encontramos con la situación de que al final se opta por la negociación, pero nos tenemos que sentar a negociar sabiendo que vamos a un consejo de administración con quien nos han engañado, y una negociación en la que está participando también el Banco de España. Es decir, vamos a negociar con aquellos que nos han engañado. Por lo tanto, al final nos han dado lo que han querido. Es decir, que esto puede estar hasta premeditado, ¿o no? Yo ya digo, y lo manifesté en un principio, yo desconozco si CAI de Zaragoza sabía la situación de Caja Círculo. Eso lo desconozco. O sea, las dos actas esas que aparecieron, tanto de CAI como de Caja Círculo, yo no sé si uno era consciente de lo que había del otro y el otro del uno. Eso lo desconozco. Lo que sí es verdad es que llega un momento en el que a nosotros a los únicos que se nos oculta información es a Caja Badajoz por parte del Banco de España. Evidentemente Caja Círculo oculta su parte y la CAI oculta la suya. Yo no sé si CAI y Caja Círculo, como he comentado, sabían sus distintas situaciones. Eso lo desconozco. Pero que evidentemente a los únicos que lo ocultan es a Caja Badajoz. Pero si Caja Badajoz, después de constituir el SIC, va el presidente y los vicepresidentes a ver al Banco de España y le dicen que sí o sí hay que tirar para adelante, y si no, que lleva a efecto la penalización del 30%, que es la desaparición, pues lo que nos queda es negociar dentro de lo que hay y dentro del margen de maniobra que tenemos. Que es triste decirlo, claro que es triste decirlo, pero que esa ha sido la situación, ¿eh? Esa ha sido la situación. Y claro, pues igual principalmente a quien habría que pedirle responsabilidades al Banco de España porque permite esta serie de cosas. Porque eso, visto desde el punto de vista de Caja Badajoz, que en este caso es la afectada de todo este proceso, pues la verdad es que es penoso, pero esto es lo que nos hemos encontrado. Y este es el regulador y estas son las normas establecidas. Que ojalá fuesen otras. ¿Y llegaron ustedes a sentir miedo en base a todas las presiones para que esto siguiese así? Hombre, el miedo es que en realidad había especies de amenaza por parte del Banco de España de que si esto no se llevaba a efecto, pues optaban por la intervención. Entonces, en esa tesitura, dígame usted qué hubiese hecho. Ha manifestado usted aquí, como varios de los comparecientes, que la participación que obtiene Caja Badajoz pues podría haber sido superior. Y usted lo ha dicho, ahí entra como quien dice la habilidad del soldado también a la hora de negociar. ¿Cree que se podía haber apretado más para conseguir esas participaciones, o que por el contrario, debido a este miedo y a estas presiones, nos conformamos en Caja Badajoz, se conformó el presidente con lo que le dieron para poder conseguir una estabilidad y luego continuar, y por lo tanto ahí no hemos conseguido recuperar todo lo que realmente podemos conseguir? Hombre, que se podía haber conseguido algo más. Yo eso no lo discuto, que se podía haber conseguido algo más. Pero claro, vuelvo a decir que es que la situación que había, se podía tensar la cuerda hasta donde se podía tensar la cuerda. Que igual se podía haber conseguido algo más, pues se podría haber conseguido algo más. Pero vamos, ponerme yo a valorar si lo que consiguió el presidente en la negociación fue lo máximo que se podía haber conseguido o no, pues no lo sé. Igual a lo mejor podría haber conseguido algo más, pero igual podría haber conseguido algo menos. Ya digo que el margen de maniobra, desgraciadamente, era muy poco. Y presionar, a mí me consta, no solamente por el presidente, sino por los distintos presidentes también, de haberlo hablado, y por el desarrollo que hemos tenido en los consejos, que eran unas jornadas maratonianas, por la situación esta que estábamos padeciendo. Evidentemente quiero entender que se estaba haciendo, pero claro, yo no he estado presente allí para saber si el presidente y el director general estaban poniendo encima de la mesa todo lo que podían. Yo no he estado presente. Yo puedo tener mi intuición de si la negociación que ellos han llevado estaban poniendo todo lo que en realidad tenían. Igual lo estaban poniendo, pero claro, yo no estaba allí presente para saber
el desarrollo de esas negociaciones. No sé si el presidente en un momento determinado ha cedido algo o no ha cedido nada, o lo ha llevado al límite o no lo ha llevado. Yo quiero entender que, desde luego, la participación nuestra aumenta considerablemente. ¿Que no alcanza lo que podríamos haber alcanzado? Pues probablemente, pero es que esto ya venía viciado de origen. Y claro, encontrarte en esa situación no es sencillo, la verdad. Que igual, ya digo, ¿podía el presidente haber negociado más todavía allí? Pero es que yo no estaba en esas negociaciones. Yo quiero pensar que la situación de partida se mejora. Sensiblemente, pues no lo sé. ¿Que mejora desde luego sobre la situación de partida? Claro que mejora. Pero ya digo, que el alcance podría haber sido algo más. Podría haber sido algo más, pero también podría haber sido algo menos, ¿eh? Porque es que estábamos, desgraciadamente, con las manos un poco atadas. Evidentemente se consigue más, pero bueno, lo que estamos constatando aquí es que el grueso de los comparecientes no está satisfecho, por decirlo de alguna forma, con los incrementos de la participación que ha habido, que han sido dos, lo que constata que sí, que igual sí que se podía haber llegado más en un paso inicial para haber tenido un mayor peso. Uno de los comparecientes hizo una valoración la pasada celebración de la comisión, en la que se nos dijo que en estos momentos, en la negociación y cuando se realizan esas valoraciones de participación, lo que se ve es el patrimonio y no la situación en la que se encuentra ese patrimonio. Es decir, que se echan las cuentas, pero que da igual si ese patrimonio está calificado como tóxico o no. ¿Usted lo comparte? A ver, si un patrimonio está afectado por unos activos tóxicos, no está el patrimonio. O sea, el patrimonio es lógicamente una diferencia entre los activos reales y los pasivos exigibles. Eso es el patrimonio neto que tiene una empresa. Y claro, si los activos reales no son ese valor del activo real no es el que tiene, lógicamente produce una merma o un incremento en el patrimonio neto, en función de cómo esté valorado ese activo real. Ese activo real tendrá que estar con una cifra determinada. Si esa cifra determinada no es la que es, el patrimonio neto no es real, o para arriba o para abajo. O sea, eso es una cosa que yo solo tengo de primero de económica. O sea, vamos, que el patrimonio neto diferencia entre activo real y pasivo exigible. Sí, pero claro, si el activo real no es activo real y hay una parte de activo ficticio, hay que restarle el activo ficticio. Exactamente, tenemos que ir a las negociaciones sabiendo que hay algo que se nos dijo que no estaba bien y no podemos aceptarlo como tal, sino en base a una corrección, y luego ya pues añadiendo que Caja Badajoz, cuando concurra a estas negociaciones a posteriori, ha sido engañada, que también es algo que hay que poner de peso, que es algo que nosotros defendimos, y se lo manifesté yo al compareciente, que en esas negociaciones no solo se va con los números, sino que hay que ir con los números corregidos, uno, y dos, sabiendo también esos daños y perjuicios que a Caja Badajoz se le han acometido a lo largo de todo este proceso. El contrato mantiene ese 30% de penalización, pero en ningún momento aparece una cláusula donde se pueda reconocer algún mayor margen de maniobra con la aparición, si fuese así, de vicios ocultos. Es decir, es un contrato que pone de manos atadas a todo el mundo. ¿Usted sabe quiénes realizaron ese contrato y si en algún momento se puso esa cláusula de vicios ocultos junto a la penalización? El contrato se lo realizó, si no quiero mal recordar, fue Ramón y Cajal fue quien realizó ese contrato. Si no contemplaban esas cláusulas que me está comentando, pues evidentemente yo creo que ahí el asesoramiento jurídico de esa entidad es la que lo debería de haber hecho.
Pero claro, que para eso se contratan los servicios de esa empresa, para que lleve a efecto el contrato. Que el contrato no contemplaba lo que usted está diciendo, pues igual no lo contemplaba y no se puede reparar ese daño. Pero que evidentemente ese asesoramiento jurídico lo hubo. ¿Que podía haber sido otro asesoramiento jurídico mejor? Pues podría haber sido, pero ese asesoramiento a mí me consta desde luego de que lo hubo con esa empresa. Ustedes estaban informados por las reuniones que se mantenían por boca de, evidentemente, el presidente y del director general, que eran quienes les facilitaban toda la información. ¿Para ustedes le llegaban actas de esas reuniones? No me refiero a las actas del Banco de España, sino a las actas de las reuniones que se mantienen. No, a nosotros nos manifestaban en las reuniones del Consejo las decisiones de lo que habían tomado en las reuniones que tenían con los otros socios. Otro tipo de cosas a mí no se me ha manifestado, por escrito yo no lo he visto, yo simplemente lo que se ha hablado por parte del presidente, el director general, en el Consejo. Yo quiero entender que pondría eso. No me he acercado yo a verle el papel de lo que estaba leyendo el director general o el presidente. Si es eso lo que me está preguntando. Sí, no, únicamente que no le daban un acta firmada por los quienes bueno, estaban en esas reuniones. A nosotros ya le digo que nosotros nos manifestaba tanto el presidente como el director general lo que había transcurrido en las reuniones. Yo no he leído a decirle, ya le digo, si tenía algún acta delante, oye, deme el acta que quiero leerlo, a ver si lo que me está diciendo es verdad o no es verdad. Yo eso no lo he hecho. Muchas gracias, señor Alfonso. Únicamente ya una valoración final, señor Macías, de todo este proceso. ¿Está usted satisfecho con los resultados y con el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de quienes han ostentado la mayor representación de Caja Badajoz en estas negociaciones, o cree que se podía haber hecho un mayor esfuerzo y que Caja Badajoz no hubiese tenido que pasar este periplo y tener mayores recompensas? Hombre, tal y como se ha desarrollado el proceso, el haber tratado de obtener alguna mejor recompensa por parte de los negociadores puede haber sido, pero si le soy franco, la verdad es que la situación era la que estaba y la que nos habían marcado las autoridades superiores, y el hecho de cómo se ha desarrollado todo el proceso, bueno, pues puede ser relativamente se han salvado los muebles, lo que pienso yo, porque es que era una situación la verdad que complicada. Y bueno, yo entiendo que de una manera o de otra los fines principales, como podría ser la situación en la que quedan los trabajadores, creo que ha sido una situación aceptablemente bien. Es más, en reuniones en los consejos de administración hemos tenido, pues claro, los representantes de los trabajadores, pues en su libre decisión de las negociaciones que vayan teniendo, bueno, pues ellos pueden hacer lo que estimen conveniente. Pero a nosotros una de las veces nos llegó un escrito por parte de un representante de los trabajadores, que menos mal que nos movemos con la cabeza y no nos movemos con el corazón, porque es que la verdad es que aquello era para leerlo. O sea, era prácticamente como condenarnos a nosotros a una serie de cosas que lo que te pedía ahora mismo el cuerpo hubiese sido, mira, mañana sacamos a la prensa las cifras con varios ceros que van a percibir los trabajadores que están en los distintos ERE. Quizás a lo mejor se hubiese desmontado mucho el tema de la situación de los trabajadores, pero claro, entendíamos que era la opinión de un representante.
Pero vamos, aquello era totalmente infumable, las barbaridades que se largaban allí. Entiendo yo, bueno, que él estaría en su derecho de hacerlo. Los trabajadores terminaron bien, los trabajadores terminaron bien. Es más, buena prueba de ello es que las personas que se presentaban, la afluencia que había a cualquier expediente de regulación de empleo siempre era superior a lo que se quería hacer. Por lo tanto, la situación no la verían mal. Y salvado el tema de los trabajadores, luego quedaba el tema de salvar la obra social. La obra social, Vaya entiendo concluyendo, yo que de una manera... ¿Qué? ¿Perdón? Vaya concluyendo. Sí. Entiendo yo que de una manera o de otra se ha salvado la obra social. ¿Que las cajas han desaparecido? Claro que han desaparecido las cajas, ya lo sé. Ojalá las cajas se hubiesen mantenido, pero el proceso de bancarización es el que nos ha llegado. Por lo tanto, ojalá hubiésemos mantenido el sistema de cajas, que ha durado tantísimo tiempo y que tanto beneficio ha dado, y sobre todo pues, para el mantenimiento de lo que es la obra social. Pero los tiempos van como van, y lo que habrá que tratar es de salvar lo que se pueda dentro de este proceso de bancarización al que se han condenado las cajas. Gracias, muchas gracias, señor Macías, muchas gracias, señor Sánchez Juliá. A continuación, y ya como último bloque de esta comparecencia, dispondrá usted de 10 minutos para apostillar o aclarar cualquier cuestión que entienda oportuna. Gracias. Bueno, pues yo simplemente tratar de concretar un poco lo que acabo de comentar con el señor Sánchez Juliá, que creo que las cajas, bueno, la verdad es que es una pena que desaparezcan las cajas como han desaparecido. O sea, lo que son las cajas de ahorro tal como se entendían en España han desaparecido. O sea, las entidades sin ánimo de lucro, que en lo que se buscaba era, en fin, pues maximizar el beneficio para distribuirlo en algo que era la obra social. Y bueno, y hemos quedado condenados a que esta situación pues se lleve a efecto. Esperemos que el proceso sucesivo pues Caja Badajoz, con esa participación del 4% que ha quedado en Ibercaja Banco, bueno, pues cuando lógicamente se recupere la situación económica, porque lógicamente los beneficios ahora mismo no son lo que eran antes, pues pueda revertir una parte a la obra social y que pueda permanecer en Extremadura. Al menos, desde luego, la existencia de Caja Badajoz sigue ahí, de una manera o de otra, al menos existe, aunque lógicamente no sea lo mismo que era en un principio. Pero bueno, al menos esa presencia la tenemos, y en fin, y si los fines sociales que ese 4% puedan dar, pues ojalá puedan ser lo máximo posible. Y por mi parte poco más, y he tratado de transmitirles a ustedes lo que le podía yo añadir dentro de mis conocimientos del Consejo de Administración a lo largo de estos 8 años en los que he tenido ocasión de estar como miembro del Consejo de Administración. Me han cogido los años de bonanza, en lo que esto no era ni planteable. Entré en el año 2005 y a partir del 2009 pues fue cuando vino toda esta situación. Ojalá esos años 2005 hasta el 2008 se hubiesen mantenido, porque la verdad es que, bueno, buena prueba la tienen, tanto en la Asamblea de Extremadura, con las participaciones por parte de la obra social a planes de empleo, en fin, o sea, eso es algo que es evidente y que es palpable. A partir de ahora, pues, no sé, ese 4% para cuánto dará, pero bueno, espero que dé lo máximo posible. Muchas gracias, don Alfonso Macías Gata, muy amable, y le agradecemos a todos los miembros de esta comisión su presencia hoy aquí para esclarecer y para llevar a cabo la labor precisa que se pretende precisamente en esta comisión. Muy amable y poder abandonar la sala. Señores diputados, señores portavoces, vamos a hacer un receso de 5 minutos hasta el próximo compareciente. Gracias.